Durante años, la carrera por los coches eléctricos más lujosos y de alta tecnología parecía un juego cerrado, con nombres como Tesla, Porsche y un puñado de gigantes europeos. Pero, de repente, los grandes nombres de la industria empezaron a prestar mucha atención. Xiaomi. Sí, la misma marca que fabricó tu smartphone acaba de presentar una berlina eléctrica que no solo es rápida, sino peligrosa para el statu quo. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Y por qué es algo más que otro vehículo eléctrico, sino un vistazo a un futuro muy diferente? Quédate, porque al final de este video verás por qué el Xiaomi Su7 Ultra podría ser la amenaza más audaz a la que se han enfrentado los fabricantes de automóviles. La superpotencia que nadie esperaba. No es un coche eléctrico más. Es una bestia oculta a plena vista, un supercoche disfrazado de sedán de 4 puertas. Bajo su piel elegante y futurista se esconde algo impensable, 1526 cb. Una cifra tan salvaje que dejaría boquiabiertos incluso a los más avesados entusiastas del automóvil. Pero Xiaomi no se detuvo ahí. Han ido más allá y han conseguido un par motor de 1770 lb-pie. Cifras que antes eran exclusivas de los hipercoches de 6 cifras. En el mundo real, eso significa una cosa: el Xiaomi Su7 Ultra se lanza de 0 a 62 millas por hora en solo 1,9 segundos. Sí, más rápido que un Porsche Taycan Turbo S, más rápido que un Tesla Model S Plaid, y sigue avanzando, hasta unos asombrosos 217 km por hora, lo que lo sitúa firmemente en el territorio de los hipercoches. La respuesta está en una decisión audaz: el control total. Xiaomi decidió fabricarlo todo internamente, sin subcontratación, sin compromisos. En el corazón de esta máquina se encuentran 3 motores eléctricos propios de Xiaomi, 2 hipermotores V8 en la parte trasera y un hipermotor V6 en la parte delantera. Juntos, ofrecen una distribución impecable de la potencia en las 4 ruedas, creando no solo una aceleración impresionante, sino también un agarre y una estabilidad asombrosos incluso a altas velocidades. Pero no se equivoque, esta historia no es solo una cuestión de números, es una disrupción. Una empresa con una historia automovilística nula hace solo 4 años ha construido una máquina que humilla a gigantes centenarios. Porsche, con más de 100 años de ingeniería de precisión. Tesla, con miles de millones invertidos y una década de ventaja en vehículos eléctricos. Y ahora, Xiaomi, sin legado que proteger y sin nada que perder. Se ha adelantado a ambos. Es el tipo de reorganización que solo un extraño podría llevar a cabo. Para los amantes de las prestaciones, para los soñadores que pensaban que las velocidades de los hipercoches estaban siempre fuera de su alcance, esto lo cambia todo. La berlina eléctrica de 4 puertas más rápida del mundo ya no es americana, ya no es alemán, es totalmente chino. Y aunque estas cifras te dejen con la boca abierta, la verdadera sorpresa llega cuando entras en su interior. Porque Xiaomi no se ha limitado a fabricar un coche rápido, ha reimaginado lo que puede ser el interior de un coche. Imagina un salpicadero que parece tu iPhone, asientos con la elegancia de un Rolls-Royce y un sistema de inteligencia artificial que hace que la interfaz de Tesla parezca anticuada. ¿Suena imposible? Eso es exactamente lo que Xiaomi construyó. Interior, el lujo se une a la tecnología. Desde el momento en que abre la puerta, el habitáculo le da la bienvenida con un nivel de artesanía y atención al detalle que cabría esperar de marcas que cuestan 3 veces más. Los asientos están forrados en alcántara de primera calidad y cuero de alta calidad, combinando la elegancia con la durabilidad que se encuentra normalmente en los coches de altas prestaciones. Xiaomi ha hecho aquí una declaración clara. No se trata de un experimento tecnológico despojado, es un salón rodante diseñado para personas que exigen lujo sin concesiones. Ahora, hablemos de lo que ves y tocas cada día, la tecnología. Delante del conductor hay un cuadro de instrumentos compacto, rectangular y digital de 7,1 pulgadas. No está sobredimensionado, ni abarrotado. En su lugar, ofrece información esencial para la conducción con una claridad nítida y de alta definición, velocidad, autonomía de la batería, indicaciones de navegación, todo ello dispuesto de forma intuitiva para que puedas centrarte en la conducción, no en jugar con los menús. Encima, el Su7 Ultra proyecta una pantalla head-up directamente en el parabrisas. Es nítida, limpia y futurista, y te ofrece todo lo que necesitas saber sin apartar la vista de la carretera. Pero la verdadera pieza central, lo que atrae la atención de todo el mundo, es la pantalla de infoentretenimiento de 15 pulgadas de diodos orgánicos emisores de luz. Es enorme, vibrante e hiperactiva,
tanto si estás ajustando los controles de la climatización, navegando por carreteras desconocidas o poniendo en cola tu lista de reproducción favorita. Esta pantalla se comporta menos como una pantalla de coche de la vieja escuela y más como un smartphone insignia. No es casualidad. Xiaomi no solo fabrica vehículos eléctricos. Están construyendo lo que llaman un ecosistema de cabina inteligente. Han inyectado su ADN de smartphone directamente en este coche. El sistema del SU7 Ultra admite conectividad de red móvil de 5 generaciones en tiempo real, lo que significa que los mapas, los datos de tráfico e incluso las actualizaciones de software por aire se realizan sin problemas en segundo plano. No hay tiempos de carga incómodos, ni mapas anticuados como los que encontrarías en marcas de lujo más antiguas. Todo parece vivo, conectado y actual. Pero esto no es todo. Xiaomi ha integrado un avanzado sistema de comandos de voz con inteligencia artificial que aprende tus preferencias. Puedes controlar prácticamente todo con el habla natural, ajustar el aire acondicionado, configurar la navegación e incluso abrir las ventanillas. Es tan fluido, tan bien integrado, hace que el control por voz de Tesla parezca un juguete de 2010. Piénsalo por un momento. Durante años, los compradores de berlinas alemanas de gama alta o vehículos eléctricos estadounidenses se han visto obligados a convivir con interfaces de usuario toscas y poco intuitivas. Ya sean las interminables capas de menús de un Mercedes-Benz o las actualizaciones de software a medio terminar de un Tesla, los conductores han aprendido a tolerar la mediocridad en nombre del prestigio de la marca. Xiaomi ha roto ese ciclo. Han creado un entorno que se parece más a la experiencia de un smartphone insignia que a la de un automóvil, y lo hicieron sin cobrar 6 cifras. Y ahí es donde esto te importa. Si eres de los que creen que el lujo debe evolucionar a la par que la tecnología, si estás cansado de pagar por una insignia famosa solo para recibir un software lento y pantallas anticuadas, Xiaomi te acaba de dar una alternativa clara. No han reinventado la rueda. Simplemente integraron la tecnología con la que ya vives en la experiencia de conducción, y lo hicieron mejor que nadie. Y lo mejor, no es solo una cabina de lujo. Está envuelto en un cuerpo que parece pertenecer a una película de ciencia ficción, porque cuando sales fuera y echas un vistazo al Xiaomi SU7 Ultra, queda dolorosamente claro que este coche no es solo lo que hay dentro. Aspecto exterior que amenaza a los superdeportivos. La mayoría de los vehículos eléctricos tienen un aspecto aburrido o extraño. Parecen gominolas hinchadas o berlinas sosas que pretenden ser futuristas. Pero Xiaomi ha tirado todas esas reglas por la ventana. Han diseñado una berlina que pone nerviosos incluso a los propietarios de un Lamborghini. Lo primero que notarás cuando veas el SU7 Ultra en la calle es su postura agresiva, ancha y baja. No solo parece rápida, parece haber nacido en un circuito de carreras. Y no es casualidad. Xiaomi ha diseñado la carrocería con 17 componentes de fibra de carbono, un material que suele reservarse para los hipercoches y que cuesta cientos de miles de dólares. Esto no es un ejercicio de estilo barato. La fibra de carbono sirve para algo: reduce el peso, aumenta la rigidez estructural y corta el aire como un cuchillo. El techo también está fabricado íntegramente en fibra de carbono. Más allá de su impacto visual, esta elección de diseño baja el centro de gravedad del coche, dándole un manejo superior sin sacrificar la comodidad de los pasajeros. Pero Xiaomi no se limitó a la innovación estructural. Le han añadido un toque de estilo con el que nadie más se ha atrevido. En la parte delantera del capó hay un emblema de oro de 24 quilates. Es audaz, descarado y de aspecto caro. Para algunos, es un símbolo de estatus. Para otros, un tema de conversación. Pero envía un mensaje claro. Xiaomi no solo quería construir un coche rápido. Querían construir algo icónico, algo que llamara la atención en un mar de vehículos eléctricos estériles. Mira más de cerca, y te darás cuenta de la magia del diseño más funcional. El salpicadero delantero incorpora un agresivo splitter que se abre automáticamente a altas velocidades para mejorar la eficiencia de la refrigeración en un 10%. La mayoría de los fabricantes ocultan estos trucos aerodinámicos. Xiaomi los ha hecho visibles, recordándote que esta máquina es algo más que bonitas líneas. Es una herramienta de precisión diseñada para la velocidad. En los laterales, una franja de competición opcional recorre toda la longitud del coche. Para los compradores que quieran redoblar el ADN automovilístico del SU7 Ultra. Y luego, por supuesto, están las llantas. Aleaciones de 21 pulgadas acabadas en dorado, envueltas en neumáticos de altas prestaciones fabricados para ofrecer el máximo agarre. En la parte trasera,
Un deportivo alerón activo sube y baja con solo pulsar un botón, reflejando la aerodinámica activa que encontraría en los hipercoches de Tokio o Stuttgart. Todos y cada uno de los detalles del exterior del SU7 Ultra, desde los paneles de fibra de carbono hasta el paquete aerodinámico inspirado en la competición, tienen un propósito. La forma se une a la funcionalidad de una forma que pocas berlinas se atreven a intentar. Y esto te importa porque, por primera vez, tener un coche que parece una nave espacial no requiere una cuenta bancaria de 7 cifras. El Xiaomi SU7 Ultra no es solo una declaración de intenciones. Cambia la forma en que el mundo ve el diseño de los vehículos eléctricos. Rompe el mito de que las berlinas eléctricas tienen que ser sencillas, suaves o poco inspiradas. Ahora, aunque no puedas ver lo que hay bajo esas líneas agresivas y esos detalles llamativos, hay un avance de ingeniería que ha puesto patas arriba toda la industria. Plataforma, el salto de ingeniería que lo cambió todo. Cuando la gente habla de rendimiento, suele hablar de grandes cifras, caballos de potencia, tiempos de aceleración, velocidad máxima, pero el rendimiento real es mucho más que eso. No se trata solo del rugido del motor o de lo rápido que te quedas clavado en el asiento. Se trata de lo que hay debajo, los huesos, la estructura, el ADN de la máquina. Y en el caso del Xiaomi SU7 Ultra, esa base es nada menos que una revolución. Este coche se desplaza sobre un chasis fabricado en más de un 90% con acero de alta resistencia y aleación de aluminio. No para exhibirlo, no por palabras de moda, sino con un único propósito: combinar la fuerza bruta de un tanque con la precisión y la agilidad de un coupé de altas prestaciones. El acero aporta una resistencia a los choques y una rigidez inigualables. El aluminio mantiene la ligereza y la capacidad de respuesta. Juntos, forman un cuerpo que se siente sólido como una roca bajo presión, pero que baila con gracia en la carretera. Pero Xiaomi no se ha limitado a los materiales. Construyeron toda la plataforma desde cero en solo 4 años. Piénsalo, los fabricantes de automóviles tradicionales, como Porsche o Mercedes-Benz, suelen tardar casi una década en dar vida a nuevas plataformas. E incluso entonces, a menudo no son más que reelaboraciones de viejas ideas. Xiaomi se saltó todo eso, sin planos, sin historia, solo una pizarra limpia, y lo que han entregado rivaliza con lo que otros tardaron un siglo en perfeccionar. Una de las piezas más avanzadas de esta plataforma, un sistema de suspensión neumática de doble cámara, es el tipo de tecnología que suele reservarse a los coches de lujo o deportivos de gama alta, pero aquí, se adapta en tiempo real, elevándose, bajándose, suavizándose, endureciéndose, dependiendo de cómo conduzcas y de lo que te depare la carretera. Tanto en curvas cerradas como en calles irregulares, la conducción es increíblemente suave y precisa. Es como si el coche anticipara tus movimientos antes de que los hagas. Pero esta plataforma no es solo una cuestión de sensaciones al volante, se trata de supervivencia. En el corazón de todo coche eléctrico está su batería, y en el SU7 Ultra, esa batería está protegida como una joya de la corona, encerrada en una estructura de seguridad de 14 capas. Cuenta con refuerzos de acero de ultra alta resistencia, aislamiento de aerogel que puede soportar hasta 1000 grados C y un sistema de refrigeración líquida de doble cara que cubre una superficie de 7,8 metros cuadrados. Esta batería es prácticamente a prueba de balas, está protegida contra impactos, calor y fallos, pase lo que pase. Y eso importa, más de lo que la mayoría de la gente cree, porque se suponía que Xiaomi no tenía que estar aquí, no formaban parte del club. Solo una empresa de telefonía, que de repente se enfrentaba a gigantes de Alemania, Japón y EE. Y sin embargo, aquí están, no solo compitiendo, sino redefiniendo lo que es posible. No es solo un coche, es una declaración, porque la base de tu coche no son solo las especificaciones, es la confianza, es lo que te da confianza en cada curva, tranquilidad en una frenada brusca y la tranquila seguridad de que, dentro de 10 años, tu coche seguirá conduciéndose como si fuera nuevo. Xiaomi no se limitó a perseguir números. Construyeron algo que se gana la confianza, y de alguna manera, lo hicieron accesible. Hicieron lo que nadie más se atrevió a hacer. Precio, la revolución de los $73.000. ¿Y si te dijera que el sedán eléctrico más rápido del mundo iba a costar $11.000, pero Xiaomi acaba de rebajarlo a $73.000? Pensarías que esa frase procede de una estafa de marketing, no de una empresa tecnológica multimillonaria que entra en la carrera de los hipercoches. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido.
El Xiaomi Succeed Ultra se lanzó con un precio que lo habría puesto en competencia directa con bestias heredadas como el Porsche Taycan Turbo S y el Tesla Model S Plaid, a más de $11.000. Habría sido una ganga teniendo en cuenta sus prestaciones. Pero entonces, Xiaomi lanzó una bomba nuclear sobre el modelo de precios del automóvil. Han reducido el precio en casi $40.000, poniendo el Su7 Ultra al alcance de compradores que antes ni soñaban con tener un B de 4 puertas capaz de batir a los Ferraris. Esa cifra de $73.000 no solo sorprende a la industria, sino que la aniquila. Comparemos por un momento. El Porsche Taycan Turbo S cuesta más de 180.000 euros, y por esa cantidad obtienes una hermosa máquina alemana con un manejo increíble, un habitáculo lujoso y un legado automovilístico. Pero Xiaomi le gana en aceleración bruta, caballos de fuerza e interfaz digital por menos de la mitad del precio. El Tesla Model S Plaid cuesta alrededor de $130.000. Tiene velocidad, seguro, pero no ofrece la misma calidad interior, personalización o exclusividad del Su7 Ultra. Y mientras Tesla tiene su red de supercargadores y su piloto automático, Xiaomi ofrece un paquete tecnológico más fresco y menos divisivo. Luego está el Lucid Sapphire, el EV de lujo de Estados Unidos. Ese coche cuesta más de $250.000. Es rápido, lujoso y ultra exclusivo, pero el Su7 Ultra de Xiaomi le pisa los talones en prestaciones y, de nuevo, cuesta casi $180.000 menos. La respuesta está en el ADN disruptivo de Xiaomi. La empresa no se limita a vender un coche, sino que aprovecha su ecosistema tecnológico, su innovación en hardware y su dominio de la cadena de suministro en el mundo de los smartphones. Xiaomi ya sabe cómo escalar el hardware a precios que los fabricantes de coches tradicionales no pueden igualar. Está subvencionando este coche de la misma manera que lo hizo con los teléfonos, bajos márgenes de beneficio, ambición de gran volumen y optimización implacable. En muchos sentidos, el precio de este coche no es solo una cifra económica, sino una declaración de intenciones. Xiaomi está diciendo al mundo del automóvil, no estamos aquí para unirnos al juego, estamos aquí para redefinirlo, y eso lo cambia todo para ti como comprador. Es la primera vez en la historia moderna de la automoción que la velocidad y las prestaciones de un hipercoche son realmente accesibles. No con trucos ni imitaciones, sino con un diseño, una ingeniería y un precio de primera clase. Si alguna vez has querido sentir lo que es poseer algo capaz de adelantar a los Ferrari, vencer a los Tesla en la pista de aceleración y dejar a los conductores de Porsche con los ojos entrecerrados ante tus luces traseras, ahora puedes hacerlo. Y para ello no tiene que refinanciar su casa, pero este acuerdo de cambio de juego no viene sin una trampa, y si quieres que te revele cuál es, suscríbete primero y dale al botón de me gusta también. Gracias. Inconvenientes. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque incluso el vehículo eléctrico más potente del mundo tiene un lado oscuro, a pesar de sus asombrosas características, su rendimiento récord y su agresivo precio. El Xiaomi Su7 Ultra se enfrenta a un obstáculo innegable. Se trata de un producto de primera generación de una empresa con un legado automovilístico nulo. Solo por eso, hasta el comprador más entusiasta debería detenerse. La mayor preocupación es el soporte. Xiaomi carece actualmente de una red global de servicio y mantenimiento. Si estás en Norteamérica o Europa y algo va mal con tu Su7 Ultra, ¿dónde lo llevas? ¿Habrá piezas? ¿Estarán los técnicos formados? Esa incertidumbre no es solo un inconveniente, puede ser aterradora cuando se invierte en algo tan avanzado y tan nuevo. Luego está la cuestión de la durabilidad a largo plazo. Puede que el Su7 Ultra esté diseñado a la perfección sobre el papel, pero los resultados en el mundo real tardan en verificarse. ¿Cómo funcionará la batería después de 5 años? ¿Seguirán funcionando los sistemas tecnológicos sin fallos en el año 7 u 8? ¿Qué pasará con las llamadas a revisión, las actualizaciones o los parches de software? Nadie lo sabe realmente, y eso es porque nadie ha tenido un coche Xiaomi el tiempo suficiente para averiguarlo. También hay preocupaciones inesperadas, como el riesgo de robo. Un emblema de oro de 24 quilates puede quedar impresionante en el capó, pero también convierte tu coche en un objetivo de alto valor. Su diseño llamativo, su salpicadero futurista y su escasa presencia en el mercado lo convierten en un faro tanto para la envidia como para el oportunismo. La disponibilidad es otra incógnita. Fuera de China, el acceso a este vehículo es limitado, y su importación podría implicar una logística compleja, obstáculos legales y una cobertura de garantía incierta. Ese tipo de fricción puede convertir un coche de ensueño en una pesadilla logística. Emocionalmente,
Es una historia conocida, todos hemos visto productos revolucionarios lanzados a bombo y platillo, que luego se han ido al traste debido a problemas prácticos pasados por alto. Pensemos en los primeros teléfonos inteligentes, las primeras televisiones inteligentes o los primeros relojes inteligentes. La innovación de vanguardia casi siempre conlleva el riesgo de ser el primero en adoptarla. Sin embargo, este riesgo no anula el logro de Xiaomi, simplemente lo pone en perspectiva. Como comprador, no solo estás comprando un coche, estás entrando en un nuevo capítulo de la historia del automóvil, en el que las reglas están siendo reescritas por forasteros, no por veteranos. La verdadera cuestión no es si el Xiaomi Su7 Ultra es impresionante, está claro que lo es. La verdadera pregunta es si estás preparado para formar parte de algo que todavía está evolucionando. Para algunos, eso es emocionante, para otros, es inquietante, y si pensabas que el ascenso de Xiaomi terminaba aquí, su éxito desencadenó una guerra que nunca esperaron. Tesla Models Unplugged, el ecosistema global que Tesla aún posee. La mayoría de la gente asume que la velocidad bruta es lo único que importa. Sin embargo, ¿y si la verdadera clave de los vehículos eléctricos modernos reside en el mundo invisible de la carga, la infraestructura y el software? El Su7 Ultra de Xiaomi puede presumir de 1526 caballos de potencia y 1770 libras-pie de par motor, completando su carrera hasta 62 millas por hora en 1,9 segundos. Pero eso palidece cuando se tiene en cuenta el ecosistema que Tesla ha construido durante casi 2 décadas. Este ecosistema empieza con estaciones de recarga que parecen más una membresía exclusiva que un enchufe cualquiera. La red de supercargadores de Tesla se extiende por miles de ubicaciones que cubren continentes enteros. Esto significa comodidad, familiaridad y conexiones fiables para los propietarios, que pueden ahorrarse el estrés de buscar estaciones compatibles. Cada supercargador reconoce el coche, procesa el pago entre bastidores y suministra energía a velocidades impresionantes. Más allá del hardware, Tesla brilla con luz propia en el software. Las actualizaciones por aire, las funciones de piloto automático y la recopilación de datos del mundo real se han convertido en el arma más importante de Tesla. Nadie más recopila miles de millones de kilómetros de información sobre conducción autónoma, procesa esos datos e introduce mejoras en los vehículos de un día para otro. Aunque el coche de Xiaomi puede igualar o superar los tiempos de 0 a 100 km/h de Tesla, la madurez del software sigue siendo una historia muy diferente. Es posible que el Su7 Ultra acabe evolucionando en esa dirección, pero harán falta muchas investigaciones, pruebas y comentarios de los usuarios de todo el mundo para acercarse al sistema operativo integrado de Tesla. Los propietarios de un Tesla Model S Plaid ya disfrutan de una sólida asistencia de mantenimiento de carril, funciones parciales de conducción autónoma y la seguridad de que cada actualización perfecciona la inteligencia del coche. La ventaja de Tesla se extiende también al servicio. Aunque los tiempos de espera pueden resultar frustrantes, la red mundial de instalaciones autorizadas y los canales de distribución de piezas de recambio colocan a Tesla muy por delante de cualquier marca que carezca de un servicio de asistencia establecido. Xiaomi, que procede del sector de los teléfonos inteligentes y la electrónica de consumo, no puede duplicar de forma instantánea ese profundo conocimiento en materia de reparaciones en todo el mundo. Los compradores fuera del mercado nacional de Xiaomi podrían enfrentarse a obstáculos logísticos si su Su7 Ultra necesita piezas de repuesto o un diagnóstico en persona. Tesla, que ha sorteado estos problemas durante años, al menos ofrece a los propietarios la tranquilidad de saber que alguien cercano probablemente sepa cómo arreglar su coche. Sin embargo, las cifras de una hoja de especificaciones rara vez captan la sensación intangible de confianza que despierta Tesla entre los entusiastas de los vehículos eléctricos. A pesar de los problemas con el control de calidad o el servicio de atención al cliente, los conductores de Tesla saben que la marca ha superado con éxito los primeros problemas de crecimiento. Los fans creen que Tesla seguirá introduciendo mejoras en el software, ampliando la red de recarga y esforzándose por perfeccionar la movilidad eléctrica. Un recién llegado, incluso uno tan audaz y poderoso como Xiaomi, debe superar esa lealtad incorporada. Los compradores que ya viven en el ecosistema de Tesla pueden ser reacios a abandonarlo. Es posible que sus casas tengan instalados cargadores de pared Tesla y que sus amigos compartan referencias o anécdotas de viajes por carretera con la marca. Ese tipo de inercia cultural es difícil de desbancar. Para muchos entusiastas, Tesla es algo más que un fabricante de automóviles. Es un símbolo de revolución tecnológica. Las audaces afirmaciones de Elon Musk, aunque polarizantes,
alimentan la idea de que Tesla está salvando el planeta, desafiando a los fabricantes de automóviles tradicionales y replanteando lo que puede ser un vehículo. Xiaomi puede presumir de la fuerza de una nueva ola de innovación china, pero carece de la misma historia global que ha permitido a Tesla cautivar la imaginación. Los caballos de potencia por sí solos no están a la altura de una década de mitología de marca. Sobre el papel, la máquina de Xiaomi podría demoler el Model S Plaid de Tesla en línea recta, o acercarse mucho. Sin embargo, hay una diferencia entre las emociones a corto plazo y todo un ecosistema de propiedad. Reducir una fracción de segundo la aceleración es divertido, pero la posibilidad de acceder a una red de recarga sin fricciones y ver cómo el coche se vuelve más inteligente cada año es otra cosa. Esa ventaja intangible es la razón por la que muchos compradores, especialmente en Norteamérica y partes de Europa, podrían seguir eligiendo Tesla. Pueden planificar viajes por carretera sin preocupaciones, confiar en el historial probado del software y saber que si algo va mal, un centro de servicio Tesla suele estar a poca distancia en coche. Pero Tesla no es la única que se enfrenta a la extraordinaria entrada de Xiaomi en el sector de los coches eléctricos, otro nombre venerado de la ingeniería automovilística, que lleva más de 100 años perfeccionando coches deportivos, se encuentra ahora en el punto de mira de la ambición de un recién llegado Porsche Taycan Turbo S. Imagínese esto, después de perfeccionar cada curva, cada cambio de marcha y cada fibra de su coche durante más de un siglo, aparece alguien nuevo, una empresa sin raíces en las carreras, sin historia en los salones de exhibición, sin legado, solo ambición, y en 4 cortos años, presentarán algo más rápido, algo más barato, algo que, de repente, hará que Porsche mire por encima del hombro. Esa es la incómoda realidad a la que se enfrenta uno de los nombres más respetados del sector. Pero Porsche no es solo otra marca de coches. Es una historia escrita en los circuitos, en los estudios de diseño y a lo largo de décadas de búsqueda incesante de la perfección. No se trata solo de velocidad o cifras de par. Se trata del alma. Desde sus primeros triunfos en competición hasta la icónica silueta del 911, Porsche lleva generaciones perfeccionando no solo su ingeniería, sino también la sensación de conducir. El Taycan Turbo S no es solo un vehículo eléctrico, es la encarnación eléctrica de ese legado. Cada puntada, cada soldadura, cada gramo de precisión en el manejo se inspira en un siglo de obsesión por el automovilismo. No es ostentación, es pedigrí. Sí. Puede que el Su7 Ultra de Xiaomi sea más ruidoso sobre el papel, pero el papel no capta el susurro de un volante afinado a la perfección ni la confianza ingrávida que se siente al tomar las curvas en un Taycan. Esa es la ventaja de Porsche, un coche heredado que no solo rinde, sino que conecta. Recuerda a los conductores que la ingeniería es un arte, no una carrera hacia la siguiente actualización de software. El Taycan no solo existe para ganar carreras de aceleración. Existe para recordarnos por qué nos enamoramos de la conducción en primer lugar, y para algunos compradores, eso no tiene precio, pero Xiaomi sabe exactamente lo que está haciendo. No solo van tras la velocidad, están apuntando a la percepción y no solo se dirigen a Porsche, también han roto el mito del B de lujo moderno. ¿Recuerdas el Lucid Air Sapphire? Presentado como el estándar de oro del lujo eléctrico, era el preferido de la alta sociedad, una nave espacial de cuero pulido, cristal panorámico y velocidad silenciosa. Por un momento, pareció el vehículo eléctrico que definiría el gusto y la exclusividad de la próxima generación. Pero Xiaomi puso al descubierto la ilusión. Han fabricado un coche que ofrece casi todo lo que promete el Zafiro: rendimiento vertiginoso, confort refinado y tecnología punta, por una fracción de su precio. De repente, la exclusividad empieza a parecer cara, y no en el buen sentido. Al igualar la ambición de Lucid y rebajar su precio, Xiaomi ha hecho algo increíble, ha conseguido que el lujo sea accesible. Han demostrado que no es necesario tener una cuenta bancaria de 6 cifras para experimentar la innovación de vanguardia y los materiales de primera calidad. Y eso, para muchos compradores, cambia las reglas del juego. Así que ahora nos enfrentamos a una pregunta que va más allá de las especificaciones o el estatus. ¿Aceptas el legado, la emoción, la historia, o te subes a la ola de la innovación y el valor? ¿Apuestas por el legado, la emoción, la historia, o te subes a la ola de la disrupción, la innovación y el valor? Un lado ofrece herencia, artesanía y una historia que se remonta a generaciones. El otro, un recién llegado atrevido y disruptivo que se pregunta, ¿por qué debería costar tanto el prestigio? Así que, ¿cuál elegiría? La leyenda atemporal.
¿O la audaz revolución? Deje su opinión en los comentarios y no olvide suscribirse si está tan obsesionado con el futuro de los coches como nosotros.